Hay relaciones que no se rompen el día que se acaban. Empiezan a romperse mucho antes. El día que te quedas callada para no abrir otra discusión que ya sabes perfecto cómo va a terminar. Ese día que piensas 2 veces antes de contar algo bueno, porque ya no sabes de qué humor va a amanecer la otra persona. El día que te descubres midiendo cada palabra de un mensaje, nada más para que nadie se moleste. Y lo más extraño, ¿sabes qué es? Que mientras todo esto te está pasando, tú por dentro te sigues diciendo bajito, no, si no es para tanto. Y sin que nadie te avise, un día descubres que ya no te sientes completamente libre para ser tú. Bienvenidos a Ansiedad sin Máscara. Yo soy Vanessa Mendoza. Y yo soy Norma Jiménez. Como prometimos en el episodio anterior, continuaremos con la serie de preguntas y respuestas. En esta ocasión contestaremos las relacionadas con el episodio llamado ¿Te quedas por amor o por miedo a perder? Y no solo hablaremos del amor entre pareja, también entre amigas y amigos. Y en esta ocasión escogimos 5 de las preguntas que nos enviaron. Una habla de no poder soltar, la otra de no saber quién eres y otra de estar esperando algo. De las preguntas que nos mandaron estas 5, nos dimos cuenta que ninguna llegó diciendo cómo supero a esta persona, ¿verdad, Norma? Cierto, nos pudimos percatar de eso, Vane. Ajá, sino que más bien la pregunta era en otro sentido. ¿En qué momento me perdí yo aquí? Nada más que esa pérdida se esconde en 5 lugares distintos. Y empieza con Mariana, que escribe algo bien hondo. ¿Qué necesidad tan profunda está cubriendo esa relación que hace que el sufrimiento te parezca un precio razonable por pagar? Uy, Mariana, de verdad, qué interesante. Antes que nada, déjame contestarte de frente, porque tu pregunta ya trae algo bien importante. Tú ya te diste cuenta de que estás pagando un precio y aún así te quedas. Y eso, fíjate, no es porque te guste sufrir, ¿eh? O sea, de verdad, a nadie, pero a nadie se va a quedar diciendo, ay, qué rico, me encanta que duela. Lo que pasa es otra cosa y es algo todavía mucho más humano. Te lo pongo así, Mariana, para que lo puedas ver claramente. ¿Te ha pasado que se va la luz en la casa y hasta ese momento te das cuenta de cuántas cosas estaban conectadas en el mismo contacto? Tú creías que ibas a perder tu lámpara y se te apagó media casa. Bueno, justo esa relación muchas veces es como este contacto. No solamente tenías enchufada, por así decirlo, a la persona, sino que tenías esa compañía que te dedicaba tiempo a cierta hora, con quien te sentías pensada, querida, o a la persona a quien tenías con quien contarle tu día. Por eso, soltar no siempre se siente como simplemente perder a alguien, se siente como quedarte a oscuras. Y ahí está justo el lío, Vane, porque desde afuera todos le pueden decir a Mariana, ¿qué esperas para terminar esa relación? Ya suéltala, como si fuera nada más cosa de querer. Pero cuando una sola relación te estaba cubriendo varias necesidades a la vez, soltarla no es soltar a una persona, es quedarte de golpe con varios huecos. Y claro que eso asusta. Y oye, esto no es teoría. Norma, tú me has contado de una amistad así. De esas, ¿cómo la podemos llamar? ¿Cómo la llamaríamos, Norma? ¿Intensas? Pues mira, no sé si sea intensa, pero sí algo muy, muy fuerte, era algo que se sentía mucho. Y sí, te voy a contar de esa amiga. Durante muchos años era la persona en la que yo pensaba cuando me sucedía algo extraordinario. Cuando quería comentar alguna película, algún libro, siempre pensaba en ella. De hecho, con ella pasaba vacaciones, disfrutábamos las vacaciones juntas, incluso con mis hijos. Sí, vamos a hablar de una amistad, Vane. Siempre he creído que las amistades son algo que nosotros tenemos el privilegio de elegir. Y a veces es triste reconocer que a lo mejor no elegimos tan bien. ¿Por qué? Porque tenemos tanta necesidad de convivir, de que nos escuchen, de hablar, que de repente puedes pasar por alto detalles. Esta amiga sabía mi vida entera. Tenía llaves de mi casa incluso. Y en una ocasión sucedió algo que hizo que la amistad terminara. Y no fue por mí. Eso sí quiero que quede muy claro. Para mí la amistad es algo sagrado, te lo podría decir así. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando ya no tenía yo a esta amiga, Vane? Pues me di cuenta de que los viernes eran muy tristes. Incluso las primeras vacaciones que realicé sin ella fueron diferentes, ¿sabes? Los viernes eran tristes porque con ella yo me iba al cine.
Y a veces nos íbamos bien lejos porque siempre nos gustaban las películas así como de cine de arte y no nos quedaba cerca ninguna sala de arte, entonces nos íbamos a lugares bastante lejecitos para ver esas películas y siempre nos quedábamos después a la plática y a la crítica de la película porque siempre invitaban expertos en esas salas de arte. Entonces, creo que eso era lo que yo más extrañaba los viernes, entre otras cosas, claro. ¿Qué te parece? Híjole, ¿te das cuenta, Mariana, justo con lo que te platicó Norma? Por eso yo creo que ya la pregunta no va en por qué no puedo soltar a esa persona, sino más bien entender qué tenías con esa persona, qué era lo que te unía a esa persona. Porque en cuanto lo nombras, deja de ser un misterio que te tiene atrapada. Lo empiezas a ver distinto. Y me gustaría que con eso nos quedáramos un momento, Mariana. ¿Qué necesidad estaba cubriendo esa relación que siento que no voy a poder cubrir en ningún otro lado? Y para seguir complementando el tema, me gustaría que siguiéramos con la segunda pregunta, Norma. ¿Qué te parece? Excelente. La siguiente pregunta, fíjate que esa fue una de las que me dejó más pensando. Incluso la tuve que leer 2 veces. Y esta es de Fernanda. Fernanda nos dice, ¿y si nunca estuviste luchando por conservar una relación, sino por conservar una versión de ti que no solo existía dentro de esa relación? Fernanda, qué pregunta de verdad. Y te la contesto. Pero te aviso que esta tal vez te mueve el piso en donde estabas parada. Porque casi siempre decimos extraño a esa persona, pero a veces no es la persona, más bien es quién eras tú cuando estabas con esa persona. Te lo explico, porque si no, pues va a sonar medio abstracto. Esa relación o ese grupo era como un espejo, imagínate. Y en ese espejo tú te veías de una forma que te gustaba, incluso que te encantaba. Esa chica divertida, importante, a la que los demás buscan. Pero ¿qué pasa cuando ese espejo se rompe? Tú no nada más estás perdiendo el espejo, pierdes el reflejo. Y de tanto verte, ahí empezaste a creer que ese reflejo era el único, tú, que existía. Y sabes, Fernanda, me gustaría compartirte algo que yo viví. Estuve en una relación donde al principio todo era muy padre. Las llamadas, los mensajes, todo era, la verdad, incluso era divertida la relación. Pero después se fue transformando. Después ya era que tenía que contestar inmediatamente porque si no había un reclamo. O si no contestaba, pues con quién estaba. A mí siempre me ha gustado convivir con amigas. Creo que es algo que a mí se me da muy padre. Y también dejé de convivir con esas amigas porque eso molestaba a la otra persona. Entonces, cuando en apariencia yo ya hacía todo lo necesario para que él estuviera contento, pues yo ya no era yo. Yo ya no me sentía bien, porque en ese camino dejé de hacer las cosas que yo amaba hacer, de disfrutar la compañía de mis amistades para que la otra persona no se sintiera insegura. Quité en mi celular la última hora de conexión, dejé de confirmar mensajes, dejé de hacer muchas cosas, pero lo más triste, Fer, es que en este tiempo o en este plazo de lo que duró esa relación, creo que lo que más me dolió perder fue a Norma, porque dejé de ser yo para mantenerme en un lugar que al final de cuentas no duró. Lo bonito de esto, Fer, es que pude recuperar a mis amigas, pude volver a convivir con ellas y creo que eso es algo que valoro bastante. Me quedé pensando, el costo tan elevado que se tiene que pagar intentando ser alguien que no eres, ¿verdad? Dejando de pertenecer a donde realmente perteneces. Y eso también lo vemos en consulta. Fíjate, Fernanda, que nos llegan con detalles bien específicos. Nos llegan diciendo que dejaron de mandar incluso esos memes que tanto les gusta compartir, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, ¿para qué? Igual no me contestan. O que se guardan una buena noticia. O se la cuentan primero a alguien más. Que hasta le bajan al volumen a eso que tanto tienen ganas de decir para que no se note. Y lo más impresionante no es que pasan de un día a otro. No es como que alguien amanece diciendo, hoy voy a dejar de ser quien soy. No, claro que no sucede así. Es poquito a poquito. Y cuando ya te das cuenta, ya le moviste a un montón de cosas tuyas con tal de seguir cabiendo en el lugar que ya te quedaba pequeño. Así es, Vane, y yo creo que nunca te lo piden. Eso es lo que más
duele reconocer, lo que más nos cuesta ver. Uno mismo, tú solita, Fer, vamos bajando con tal de no perder a esa persona, vamos bajando nuestras expectativas, vamos dejando de convivir con quien convivíamos, dejamos de ser nosotras para estar en donde no debemos. Por eso, Fernanda, yo me quedaría con esta pregunta. ¿Quién era yo antes de empezar a hacerme pequeña para seguir cabiendo en ese lugar? La que sigue es un poquito tramposita, ¿eh? Porque te pone a escoger entre dos dolores. Esta pregunta es de Sofía. ¿Qué duele más? ¿Aceptar que esa persona nunca cambió o aceptar que tú llevabas años esperando algo que probablemente nunca iba a pasar? Ay, Sofía, qué injusta, ¿verdad? Porque las dos duelen. Pero te voy a ser honesta, de las dos creo que hay una que duele más. Y podríamos decir, pues es que aceptar que el otro nunca cambió, pues al final habla del otro. Pero aceptar que tú te quedaste años esperando algo que no iba a llegar, eso ya es voltearte a verte a ti. Y voltearte a ver, creo que eso es de lo más difícil que hay. Y mira, Sofía, te lo pongo en concreto, porque aquí hay algo que casi nadie nombra. Mucha gente no está llorando por lo que perdió, sino que más bien está llorando por lo que nunca más pasó. Esa plática, ese perdón que estabas esperando. O esa ahora sí puede funcionar, que nunca llega. Es como, quiero que te imagines algo, que te quedaste años sentada en la sala de un aeropuerto, esperando un vuelo. Vas y revisas la pantalla y la vuelves a mirar, pero lo que nadie te dijo es que ese vuelo se canceló hace mucho. Pero tú sigues ahí, con tu maleta, lista, esperando que en cualquier momento anuncien que tu vuelo ahora sí va a salir. Y de verdad, eso cansa de una forma que ni siquiera se ve por fuera. ¿O tú qué crees, Norma? Pues es que te escucho y siento que es algo tan profundo. Imagínate, para aguantar esa espera, Vane, la gente hace cosas bien específicas. Me ha tocado que me lo cuenten en consulta, así incluso medio apenados. Me dicen que leen y releen y vuelven a leer el mismo chat, como si las palabras se fueran a acomodar distinto la próxima vez que lo lean, o para encontrar en esos chats dónde fallaron o en dónde se equivocaron. Ujú. Fíjate que a mí también me lo han contado muchísimas veces. O que revisan la hora de la última conexión y que si se las ponen privada, pues hasta les causa angustia, como si fueran detectives privados, ¿no? O dejan la conversación abierta esperando que aparezca el escribiendo. O llegan a escribir un mensaje larguísimo y justo lo borran antes de mandarlo. Fíjate que en consulta escucho esto y a veces lo único que hago es asentir con la cabeza, porque lo he escuchado tantas veces, podría decir, Vané, que también lo he vivido. Y suena muy triste diciéndolo así. Y como lo mencionaste anteriormente, es alguien esperando sola en un aeropuerto vacío. El solo imaginarlo me parece tan desolador, Vané. Y justo mientras estás esperando ese vuelo, Sofía, la vida sigue corriendo allá afuera, sin avisarte. Entonces llega el momento o llega ese día en que volteas y ¿qué crees? Ya pasaron 2 años de pura sala de espera. Por eso, Sofía, más que preguntarte qué sigues esperando de esa persona, yo te dejaría otra pregunta un poco más incómoda. ¿Cuántas cosas de mi vida tengo en pausa, esperando un vuelo que a lo mejor ya se canceló? Vale, ¿te das cuenta que estas preguntas se sienten dolorosas? Nos dejan pensando y quizás hasta recordando o conectando con nuestra historia. ¿Qué te parece si respiramos un poquito? Porque como que está muy profunda la charla, ¿no crees? Sí, Norma, híjole, deja suspirar un poco. Estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que aunque este tipo de preguntas pueden sentirse, como tú lo nombraste, profundas o hasta cierto grado incómodas, pues es justo lo que queremos hacer en este espacio, dar lugar para que se puedan nombrar. ¿Y qué te parece si vamos por la cuarta? La cuarta es de Regina y esta es de las que primero se sienten y luego se entienden. ¿Qué nos dice Regina? Bueno, ¿quién serías si dejaras de intentar que todos los demás estuvieran bien? Regina, te quiero contestar despacito.
Hay personas que llevan años siendo las fuertes, esa que siempre entiende, la que escucha, la que aguanta, la que a las 2 de la mañana está dispuesta a escuchar a alguien. El departamento de quejas, ¿no, Vane? La que tiene el teléfono prendido por cualquier cosa que se pueda ofrecer. Tal cual, así. Mejor no lo pudiste decir. ¿Y qué crees, Regina? Pues como te va tocando ese papel, que nadie te nombra oficialmente, ¿eh? No te lo dice, no te ponen medallita, sino que te van diciendo cosas hasta bien bonitas. Es que tú siempre puedes, tú eres la fuerte. Y entonces, poquito a poquito, tú te la crees. Terminas creyéndote que ese es tu único valor. Y aquí justo viene lo que te quiero decir de frente. Muchas veces sin darte cuenta, empiezas a cuidar a todos. ¿Sabes cómo? Como si pagaras una renta. O sea, sigues pagando, escuchando, resolviendo, estando ahí, pero detrás de todo eso hay un miedo. Te da miedo que si dejas de pagar, te corran. Como si tu lugar en la gente que quieras fuera algo que tienes que estar ganándote cada mes. Y sabes, Regina, me gustaría decirte algo de alguien que vivió en ese departamento mucho tiempo. Creo que de repente todavía lo visito, ¿sabes? Y me he dado cuenta que en este podcast he hablado mucho de mí, pero a mí me gusta a veces poner ejemplos en consulta de las cosas que yo vivo porque siento que así se comprenden mejor. Te voy a platicar. Yo estuve viviendo en ese departamento mucho tiempo y siento que una parte de mí lo necesitaba. No, no lo voy a negar. Mientras yo intentaba sostener a todos, sentía que ese era mi lugar, que ellos realmente me necesitaban. El problema llega el día en el que yo ya no puedo. De verdad, Regina, llega un día en el que ya no puedes. El día en que la que necesita que alguien la escuche eres tú. Y resulta que ni sabes cómo dejar de atender a todas las necesidades de esas personas que siempre recurren a ti. Te la pasaste tanto tiempo sosteniendo y ¿qué crees? Se te olvida sostenerte a ti misma. Totalmente, Norma. Y, y es que ¿sabes qué pasa? Justo como lo dijiste, creo que te acostumbras tanto a hacer la que das que cuando te toca recibir se siente rarísimo. Y eso en consulta lo vemos. Llegan personas diciendo que cuando les ofrecen la ayuda a alguien, lo primero que dicen es, no, ¿sabes qué? Yo puedo sola, porque hasta sienten como si fueran culpables, ¿no? Si pidieran ayuda. ¿Y sabes en qué acabé cayendo en cuenta, Vane? Después de mucho tiempo, claro, en que nunca se trató de dejar de cuidar a la gente que amo. Ese no era el punto. Se trataba de dejar de creer que cuidar era la única forma de que ellos también me quisieran a mí. Wow, Norma, eso sí me dejó pensando. Por eso, Regina, yo pienso que la pregunta quedaría, ¿quién soy yo cuando ya no tengo que demostrarle a nadie que merezco quedarme? Quisiéramos que ahí te detuvieras. Y bueno, llegamos a la última. Y oye, Ajá. esta creo que es distinta a todas las de hoy, y es de Ana. ¿Qué parte de ti estás esperando que alguien más te devuelva cuando a lo mejor eres tú quien puede volver a encontrarla? Ana, te voy a ser bien sincera. ¿Por qué dije que esta era diferente? Porque esta no me dejó como que con un nudo, sino que me dejó con algo muy profundo. ¿Tú también sentiste algo diferente, Norma? Sí, la verdad que sí. Siento que esta es como más, em, como que te deja la posibilidad de que puede haber cambio, ¿no? De que puede mejorar. Claro, yo sentí esperanza. Y creo que es por primera vez que en todo el episodio la pregunta deja de hablar de la otra persona. Te habla a ti. Y mira, lo que me encanta de cómo está hecha tu pregunta es que no dice, bueno, ¿y cómo recupero a esa persona? Dice, ¿qué parte de ti estás esperando que te devuelvan? Y eso es totalmente diferente, porque justo esas partes tuyas, esos planes que dejaste, las personas de las que te alejaste o incluso hasta las canciones que dejaste de oír, no las perdiste, Sana. Es como si las prestaste. Y lo prestado se puede ir a recoger, ¿o no, Norma? Claro que sí. Y mira, Ana, te podría decir algo de lo que les conté hace ratito.
de esa amistad a la que claro que quise muchísimo, cuando por fin la logré soltar, empecé a volver a mí, volví a hacer cosas que tenía abandonadas, volví a ir al cine. Tengo una amiga con la que me voy todos los lunes. ¿Sabes por qué vamos los lunes? Porque sale más barato, la verdad. ¿Cuándo me Volví a vas a conectar invitar a mí? A ver, alto, cuando alto, a vengas, ver, cuando ¿cuándo vengas a sigo yo? México, amiga. O invítame tú. Ok, bueno, te Bu- dejo continuar. Gracias. Volví a buscar gente de la que me había desconectado y justo sin darme cuenta. Con esa amiga yo siempre escuchaba a Serrat y dejé de escucharlo un tiempo, pero después volví a escuchar esas canciones. Hay una canción de Laura Pausini que me encanta que se llama las cosas que vives y no la oía porque me recordaba mucho a esa amiga, pero lo pude superar. Llegó el día en que todo estaba bien, ya no sentía esa añoranza, esa tristeza. Entonces, Ana, poner tu paz en manos de alguien más es más bien una sentencia a no tener paz. Eso sería lo último que te diría, Ana. Sabes, Norma, me encantó como lo dijiste. Te estaba escuchando y dije, es que sí, es que es cuando por fin alguien va y recoge lo que había prestado, ¿no? Y lo que termina diciendo casi nunca es, ay, pude recuperar la amistad, sino que es otra cosa. No estabas volviendo a esa relación, sino que estabas volviendo a ti misma. Por eso, para cerrar, Mariana, Fernanda, Sofía, Regina y Ana, ¿y tú? Que a lo mejor te escuchaste en alguna. Déjame regresar al principio. ¿Te acuerdas, Norma, que te dije que las 5 preguntas por debajo hablaban de una cosa? Claro, lo recuerdo perfectamente. Porque ninguna era cómo supero a esta persona, sino que las 5 eran en qué momento me perdí yo. Mariana, por ejemplo, se perdió en lo que esa relación le daba. Fernanda, en quién era allí. Sofía, en lo que se quedó esperando. Y Regina, en todo lo que daba. Y la respuesta de las 5 no estaba nunca en la otra persona. Estaba en ir y recoger lo que cada una de ellas iba prestando a lo largo del camino sin darse ni siquiera cuenta. Exacto, Vane. Que ninguna se trató de averiguar quién hizo el daño, ni de quién tuvo la culpa. Se trató de algo más simple y a la vez lo más complejo, fíjate. Volver a hacerte preguntas que dejaste de hacerte. ¿Yo qué quiero? ¿Qué disfruto? ¿Qué amo? ¿Necesito algo realmente de lo que estaba viviendo? Creo que eso es lo importante, Vane. Justo eso, Norma. Creo que esas preguntas son las que dejan volteando a vernos a nosotras mismas, ¿no? Por eso queremos decirte algo el día de hoy. Si de lo que escuchaste sientes que algo te movió, pues no corras a escribirle a esa persona, sino que escríbete una pregunta a ti misma. Y claro, si quieres compartírnosla, esa pregunta que tanto se queda dando vueltas en tu cabeza, pues envíanosla. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos están escuchando en este nuevo episodio. Y no olviden seguirnos, dejarnos algún comentario. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Porque la ansiedad no necesita máscara. Y tú tampoco.